Mis amados, hemos llegado en esta noche a la conclusión de esta carta de Santiago. Hoy veremos el capítulo 5 completo. Así que vamos a tener palabras de oración delante de Dios. Bendito Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, estamos delante de tu bendita presencia, Padre, para presentarte nuestras vidas, Señor. Agradecerte la oportunidad que nos ha concedido, Señor, de ver un día más. Agradecerte por los alimentos, por el aire para respirar y por esta noche para el descanso, Señor. Y Padre Santo, pedirte que tú nos dirijas en este estudio y permita que podamos aprender y aplicar, Señor, estos conocimientos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga rica y grandemente en esta hermosa noche, mis amados. Vamos a dar continuidad al estudio en la carta de Santiago. Leemos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clave jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Podemos ver en estos versículos que hemos leído el juicio a los ricos impíos, opresores de los pobres. Aunque el texto no lo mencione, en aquellos tiempos se vivían dos extremos en la vida. Por un lado, los opulentos, ricos, muy ricos, y en el otro, los pobres, muy pobres. La gran mayoría de creyentes eran muy pobres, pero algunos eran ricos. Los versículos leídos hacen referencia a aquellos ricos que oprimían a los pobres de tal manera que les pagaban un salario inferior al trabajo realizado por ellos. El apóstol advierte que esas riquezas mal ganadas que habían amontonado iban a testificar contra ellos en el día del juicio. Según el escenario, estos ricos eran personas no creyentes. Recuerde que los cristianos estaremos siendo evaluados en el tribunal de Cristo. Así lo deja saber el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al juicio final van las personas que rechazaron el mensaje salvador de Cristo Jesús, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 12, donde leemos: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. En ningún modo Santiago está diciendo que el ser rico sea malo. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La maldad está en amar desmedidamente al dinero y a las riquezas. Muchas personas niegan la fe por el amor al dinero y hacen actividades ilícitas para conseguirlo. No es la voluntad de Dios que usted y yo seamos pobres mendigos. Cristianismo no es sinónimo de indigente. El que usted sea cristiano no significa que deba andar como un pordiosero o vagabundo. Todo lo contrario,
Como creyente, usted debe ser un ejemplo en la administración sabia del dinero que Dios pone a su alcance. Santiago no está sancionando las riquezas. Estas no constituyen el problema real. Amado hermano, la dificultad está en nuestros corazones. Es el amor al dinero, que es la raíz de toda clase de males. El mal radica en poner las riquezas por encima del amor a Dios y al prójimo. Debemos considerar la fuente de procedencia de la riqueza. Hay actividades peligrosas para hacerse de dinero, no aprobadas por Dios, entre las que se resaltan aquellas que ponen en peligro de muerte a otras personas. Me refiero a los dos tipos de muerte, la muerte física y la muerte espiritual. Estos primeros 6 versos de Santiago 5 constituyen una advertencia seria para aquellos que ponen al Dios dinero por encima del Dios Todopoderoso, para quienes de manera egoísta amontonan fortuna explotando a sus semejantes. El mensaje es claro para nosotros. Dios quiere buenos administradores en lugar de egocéntricos acumuladores. El versículo 5 resalta que estos opresores en su vivir terrenal le habían dado al lujo y a la satisfacción inmoral más atención que a lo porvenir no perecedero. Le compara con los animales que son engordados para el día de la matanza. El verso 6 acusa a los opresores de usar sus riquezas injustas para callar a los inocentes y hasta llevarle a la muerte en los tribunales. Por su insaciable afán por adquirir cada vez más y más, estos opresores causaron la muerte de muchas personas. Continuamos la lectura en el capítulo 5. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El apóstol ahora continúa desarrollando la paciencia cristiana en medio de las tribulaciones. Cuando nuestro glorioso Señor y Salvador vuelva, va a recompensar todas las pérdidas, privaciones y sufrimientos de su pueblo. La venida del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra es la esperanza del cristiano. Es su consuelo en medio de las aflicciones que vivimos. Se nos motiva a ser personas pacientes y perseverantes. De hecho, la salvación es para aquellos que perseveran en la fe hasta el fin. Miren cómo lo señala el mismo Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 24, versículo 13, donde leemos: mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Cuando nuestro Señor regrese, establecerá su justicia. Esto constituye un aliciente para nosotros. En Isaías capítulo 11, versículo 5, leemos la palabra de Dios y dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Vamos a tener paciencia hasta que nuestro Señor regrese. Vamos a esperar pacientemente como cuando el agricultor siembra plátanos. Tiene que esperar más de 1 año para cultivar el racimo. La lección de Santiago es, pues, ten paciencia que la cosecha ya llegará a su tiempo. ¿Por qué el énfasis de Santiago en la segunda venida de Jesús? Porque cuando Cristo vuelva, va a establecer la justicia y corregirá los fallos del injusto sistema mundano. La venida del Señor se acerca. Esto es inminente. Lo acepte usted o no. Es un gozo para los cristianos el saber que su Señor viene pronto a buscarles. Este capítulo 5 de Santiago nos enseña a vivir conforme a los estándares establecidos en la Biblia para ser levantados por el Señor cuando vuelva por segunda vez. Las personas que viven una doble vida, cristiano en la iglesia y mundano en la casa, no serán favorecidas en el regreso del Señor Jesús por su iglesia. Continuamos la lectura en el versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor.
He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Amén. El quejarse constantemente no es bueno para los creyentes en el Señor. El juez es Cristo mismo y está delante de la puerta. Amigo y hermano que me escucha, la advertencia aquí es que debemos tener nuestra vida en orden delante de Dios. Esto significa que nuestro andar debe ser conforme a la voluntad de Dios. Debemos ser juiciosos y prestar atención. Si cuando el Señor regrese nos encuentra dormidos en el pecado, las consecuencias serán muy caras. Los profetas sufrieron, los discípulos sufrieron, el mismo Señor sufrió. Constituyen ejemplos a seguir para nosotros, los que aún estamos aquí en espera. Se reprueba el jurar para afirmar algo. Santiago nos exhorta a hablar haciendo uso de la verdad, diciendo sí o no cuando se deba. El cristiano debe ser una persona de palabras confiables, lo que lleva consigo una conducta intachable en medio de una sociedad que cada día se deteriora más, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Continuamos la lectura en versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. En el día del desconsuelo, la congoja y la angustia, nada es más oportuno que la oración. En estos momentos nos encontramos quebrantados y nuestro corazón está humillado. En medio de las aflicciones se precisa ejercer fe y esperanza, y la oración es la vía establecida por Dios para obtener e incrementar esas gracias. Si la situación es de felicidad, se nos manda a cantar alabanza, cánticos que agraden el corazón de Dios. El versículo 14 expresa claramente que si alguno está enfermo, es su deber y obligación como cristiano llamar a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Debemos reconocer, hermano, que no todos los enfermos se sanan, aunque los ancianos oren por ellos, ya que Dios tiene un propósito para cada persona cristiana, tanto en la salud como en la enfermedad. ¿Tiene alguna relación entonces la enfermedad con el pecado? De manera general podemos decir que toda enfermedad llega como consecuencia del pecado original, ya que por esta desobediencia la muerte llegó a la humanidad. Pero de manera particular podemos decir que no toda enfermedad es producto de un pecado que haya cometido el enfermo. En ocasiones la enfermedad es consecuencia directa o indirecta de un pecado. Por ejemplo, una persona viciosa y practicante de malos hábitos es posible que desarrolle una enfermedad. El consumo excesivo de alcohol, por ejemplo, puede desencadenar hepatitis o cirrosis hepática, gastritis, entre otras dolencias. El Señor tiene la facultad de hacer uso de una enfermedad para disciplinar una situación pecaminosa. Mira lo que enseña Hebreos capítulo 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. En 1 Corintios capítulo 11 versículo 30 leemos: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. En San Juan capítulo 9 versículos 2 y 3 leemos: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Así que no siempre la enfermedad es por causa del pecado. Dios se manifiesta su gloria de Dios a veces en la enfermedad del cristiano. Ungir con aceite en este pasaje se refiere a frotar con aceite, una posible costumbre de usar el aceite como un medio de dispensar decoro, bálsamo o limpiar a alguien. Es bíblico el ungir con aceite a los enfermos, es lo que el apóstol está diciendo. También en Marcos capítulo 6 versículo 13 encontramos que la palabra dice: y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Santiago nos da las instrucciones para ungir con aceite a un enfermo y deja claro que es una actividad de los ancianos o pastores de la iglesia. No todo el mundo está llamado a ungir con aceite. Pastores y ancianos de la iglesia es lo que establece la palabra de Dios. Y lo primero es que es una acción privada en el hogar del enfermo. El enfermo debe solicitar la visita de los ancianos y los pastores de la iglesia a que vayan a su casa y oren por él. Los ancianos, en segundo lugar, o pastores, oran por el enfermo y puede realizarse con la imposición de las manos. En tercer lugar, no hay ungimiento sin oración. Es preciso orar primero. Y en cuarto lugar, se ora y se unge al enfermo en el nombre del Señor Jesús. Santiago da a entender que los ancianos están llamados a orar por los enfermos. Muestra que no hay sanadores. De haber sido así, se mencionaran en este texto, dijera: llamen a los que sanan. Y así es lo que dice, llamen a los ancianos. Quien sana, mi hermano, es Dios. El aceite es un símbolo, pero carece de poder en sí para sanar. Si bien es cierto que nosotros oramos por los enfermos, no hacemos uso del aceite para ungir, no porque neguemos la práctica, sino es más bien que nos hemos acostumbrado solo a orar imponiendo las manos. Observe que la salvación del enfermo no se atribuye a la unción con aceite, sino a la oración de fe. Además, tenga pendiente que es el enfermo quien pide la oración de los ancianos, para que estos se unan en oración con él para interceder por su salud. Note, la oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere. Y si ha cometido pecados, serán perdonados, porque tiene la oportunidad de pedirle perdón él mismo a Dios allí junto a los ancianos y pastores de la iglesia. El enfermo debe querer ser perdonado. De no ser así, entonces cuando una persona estuviera enferma, solamente tendría que ir los ancianos y orar para que éste se sanara y se salvara. Tenga en cuenta que la salvación es personal y que cada quien tiene que arrepentirse de sus pecados y confesar al Señor como su Salvador personal. En este tiempo de pandemia debemos rogar a Dios por nosotros y los demás para que Él nos sane y nos perdone. No cometamos el error de creer que en el último momento de la vida terrena, con tan solo ir un ministro ante el cuerpo casi moribundo de una persona y recitar una oración mecánica, fría y formal, ya con esto está solucionado su problema de pecado. La palabra es clara cuando expresa en Romanos capítulo 10 y versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cada quien es responsable por arrepentirse o no del pecado. La confesión de pecados es algo que debemos hacerla a Dios de manera personal. Otra persona humana no puede interceder por ti. Eres responsable de confesar tus pecados a Dios y de pedirles perdón por estos. Lea conmigo en 1 de Juan capítulo 1 y versículo 9, donde la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Así también en 1 de Timoteo capítulo 2 y versículo 5 leemos que la palabra del Señor nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi hermano, solo Cristo es el mediador entre tú y Dios. Así que confiesa tus pecados a Dios en el nombre del Señor Jesús. Las ofensas o las faltas sí debemos confesárnoslas los unos a los otros. Esta confesión mutua de nuestras faltas ayudará mucho a la paz y al amor fraternal. Santiago deja claro que debemos confesarnos las faltas y que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho porque una persona que vive para agradar a Dios y hacer su voluntad es escuchada por Dios. El caso de Elías demuestra el poder de la oración eficaz de los justos. El mérito no es de Elías, sino del Dios a quien servía Elías. Por esto debemos pedir a Dios perdón siempre en oración. Leamos ahora los versículos 19 y 20 de Santiago capítulo 5. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mis amados, convertirse es volverse del mal camino. Nosotros estamos llamados a buscar a aquellos que se han apartado y a conquistarle para Cristo a quienes andan en medio del mundo sin Dios y sin esperanza. Mire cómo lo expresa Ezequiel en el capítulo 33 y versículo 11. Dice la palabra: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Asimismo, en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, leemos: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mi hermano, si usted sabe que alguien se extravió, y a veces de su propia familia, de su propio hogar hay gente extraviada, búsquele. No le pague con el mismo odio de Satanás. Búsquele. Gánese esa alma. Busque esa alma del Señor. No la desprecie. Porque a veces rechazamos a aquellos que se van. Y debemos buscarle, hermano. Conquistarle de nuevo para el Señor. Porque eso es lo que dice aquí el apóstol Santiago. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así que esté dispuesta a buscar a aquellos que usted sabe que se han ido de la fe. Tenemos un compromiso de llevar el evangelio a toda criatura. Es un mandato del mismo Señor Jesucristo, expresado en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, donde la palabra expresa: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es un mandato del mismo Señor Jesucristo, expresado en San Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, donde la palabra expresa: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ciertamente Dios siempre va a tener compasión. Sus misericordias son más inmensas que el océano más grande jamás visto por el ser humano. Estas misericordias nunca faltarán, siempre fluirán. Hermano, que el Señor nos conceda siempre esta abundante misericordia por medio de la sangre de Cristo y de la santificación del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga grande y ricamente, hoy, mañana y siempre. Amén y amén.